La ventaja es que si alguien se duerme, ya sé a quién echarle la culpa. Esta mañana es un pasaje significativo, es un pasaje donde encontramos en su palabra un contenido ético muy fuerte. Y antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Dios y Padre Santo, Padre Eterno, en esta mañana rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu me use, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento a fin de entender tu palabra. Esa es una petición constante, a fin de que seamos alimentados por ti, podamos aplicar estas verdades en nuestras vidas y de esta forma glorificarte. Ayúdanos a entender, Señor, acerca de lo que tú has enseñado siempre en tu palabra referente a la venganza. Gracias, Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, un asesino fue condenado a muerte. El hermano del asesino, a quien el Estado estaba profundamente endeudado por sus antiguos servicios, suplicó al gobernador del Estado por el perdón de su hermano. El perdón fue otorgado y el hombre visitó a su hermano con el perdón en el bolsillo. ¿Qué harías, le dijo, si recibes un perdón? Lo primero que haría, contestó, es rastrear al juez que me sentenció y asesinarlo. Y lo siguiente que haría es rastrear al principal testigo y asesinarlo. El hermano se levantó y salió de la prisión con el perdón en el bolsillo. Es inútil el pensar en una venganza. Se muestra en el hecho de que siempre provoca una reacción similar. Cuando alguien se venga, evidentemente trae mayores repercusiones referente a la venganza. La venganza llama y trae mayor venganza. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la Escritura, con respecto a Simeón y Leví contra Hamor y su pueblo, en Génesis 34, del 25 al 31. También lo encontramos con José, con Sansón, con Joab. ¿Se acuerdan de Jezabel en contra de Elías, en 1 de Reyes 19, del 1 al 2? Que realmente había un odio profundo y buscaba asesinar al profeta. También lo encontramos en Edom contra Judá, en Ezequiel, Filistea contra Judá, igual en el mismo libro. ¿Recuerdan ustedes a Herodías contra Juan el Bautista? Realmente había un odio, buscaba vengarse de Juan el Bautista hasta que lo logró y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Recuerdan a Jacobo y Juan? ¿Cómo eran llamados ellos? Los hijos del trueno. Eran sumamente explosivos y evidentemente había una cierta tendencia a la venganza en contra de los samaritanos, que viene en Lucas 9, del 52 al 54, en donde piden que caiga fuego del cielo en contra de los samaritanos. Era tan intenso el odio que tenía, en este caso, Jacobo y Juan en contra de los samaritanos, que deseaban lo peor para esas personas. Pero vamos a entender el día de hoy realmente si nosotros nos podemos vengar o no. ¿Qué dice la Escritura? Y para eso los invito, mis hermanos, que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículos del 38 al 42. Mateo 5, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículos del 38 al 42. Y cito: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El deseo básico, como hemos visto anteriormente en este sermón del monte, es de nuestro Señor era mostrar el significado y la intención real de lo que era la ley.
Y lo hemos visto a través de 4 ejemplos anteriormente, ustedes recuerdan. Vimos en el mismo capítulo número 5, de los versículos del 21 al 26, empezamos con el sentido restrictivo de la ley con respecto a no matarás. La ley, y así lo interpretaban los judíos, era que solamente se mataba por el hecho de asesinar a alguien. El sentido real de la ley, viene Cristo y dice, no es necesariamente que lleves a alguien a matarlo, a asesinarlo, sino que con el simple hecho de enojarte, de alegrarte contra él, de despreciarlo, de difamar a tu hermano, lo estás asesinando. ¿Qué debemos hacer? Reconciliarnos con nuestro hermano. Eso es lo que encontramos en aquel entonces. El segundo punto fue, no adulterarás. ¿Qué decía la ley? Solamente es considerado adúltero aquel que era encontrado en el acto. Vemos que Cristo dice en el significado real que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. No es necesario llegar al acto sexual para adulterar con alguien, sino solamente con verla y codiciarla. Cristo iba, por supuesto, mucho más allá. ¿Y qué es lo que Cristo dice que debemos de hacer? Debemos de huir y apartarnos. Huir de la fornicación, dice el apóstol Pablo. El tercer caso fue, no te divorciarás. El acto restrictivo era evidentemente el acto del divorcio, y en aquel entonces veíamos que las personas se divorciaban con mucha facilidad, y también encontrábamos que era muy común, y es más o menos parecido a lo que estamos viviendo ahora. Como por cualquier situación la gente ya busca divorciarse. La Escritura dice que solamente es considerado el divorcio cuando es por causa de fornicación, y que por supuesto no existe perdón en una de las dos partes. ¿Okay? Aun cuando haya esa parte de fornicación, siempre es importante llevar a las personas a un arrepentimiento, y si no se logra eso, esa es la cláusula que vemos en la Escritura. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues evidentemente perdonar. La vez pasada veíamos la parte de no jurarás, que era el acto de jurar, el sentido restrictivo, y el sentido real de la ley era que sea nuestro hablar sí, no, ¿se acuerdan? ¿Y qué debemos hacer? Pues cumplir lo que prometemos y lo que decimos. Que la palabra que nosotros estamos diciendo realmente la podamos cumplir. Si tú dices alguna situación en particular, ellos van a estar seguros que tú lo vas a hacer porque eres una persona confiable. Hoy vamos a ver el quinto ejemplo, que tiene que ver, 2 puntos vamos a ver específicamente. El primer punto es el sentido restrictivo de la ley, la venganza, y el sentido positivo de la ley. Vamos a ver 4 partes específicamente, que la ley siempre nos lleva a que suframos el agravio, seamos pacíficos, seamos amables y humildes, y también generosos. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Yendo a nuestro pasaje, en el 38, vemos que utiliza siempre la misma fórmula del Señor Jesucristo para adentrarnos a cada uno de estos sentidos reales de la ley. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta palabra de oíste que fue dicho es la forma en que lo introduce nuestro Señor, y en realidad este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias de los escribas y que los fariseos le atribuyen. Cristo les dice exactamente el significado. Entonces vamos a ver esta parte del ojo por ojo y diente por diente. ¿Es algo que ya han escuchado, mis hermanos? ¿Cómo se le conoce? Como la ley del talión. Es bien conocido. Entonces, los judíos en aquel entonces estaban dando un significado que no era correcto. Y no solamente los judíos, resulta que en nuestros tiempos también la gente, cuando quiere hacerle algo a una persona, dice es que es ojo por ojo y diente por diente. ¿No dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia, mis hermanos? Claro que sí dice eso. Pero vamos a ver el contexto. Siempre hay que ver el contexto y cómo fue que Dios escribió y en qué sentido se expresaron esas palabras. Si vamos a Éxodo 21-24, ahí notamos, por supuesto, esta parte del ojo por ojo y diente por diente. Vayan para allá muy rápidamente, que básicamente es lo que les estoy diciendo. Éxodo 21-24 dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En Levítico 24-20, de hecho esas referencias vienen ahí en su Biblia,
En Levítico encontramos, y cito, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y en Deuteronomio 19:21 leemos, no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, estos versículos indican de que podemos vengarnos de que nos hace algún mal. ¿Qué tanto mal es suficiente para que sea necesaria una venganza? ¿Por un daño físico o quizás por el daño de algún ser querido? Como bien mencionamos hace ratito, dijeron ustedes, aquí se refiere a la ley del talón. En la primera mención del talón, perdón, ya estoy cambiando del talón, es que me acordé de aquí les mencionaba. Vamos a crear. La ley del talón. En Éxodo 20, llevo un poquito el contexto, vemos que Dios está entregando los mandamientos al pueblo de Israel. La nación de Israel en esos momentos estaba bajo un gobierno teocrático, es decir, Dios estaba gobernando al pueblo de Israel y por supuesto le estaba dando las órdenes, le estaba dando las leyes, las diferentes leyes por las cuales ellos se tenían que regir, tanto leyes ceremoniales como también leyes de este tipo. Entonces, es ahí como se debe de conseguir, y en ese contexto se está dando la cuestión de la ley del talión que tanto es conocida. Por ejemplo, Matthew Henry, en cuanto a la ley del talión, él hace notar cuestiones bien específicas. Una, que realmente lo que está diciendo aquí la ley del talión es una compensación equitativa. Es decir, el que ejerce la justicia, en este caso que debería de ser el gobierno, debe hacerlo de forma equitativa. Es decir, te sacó un ojo, yo sé que está dando solamente un ejemplo, ¿cuál es la retribución que se debe de dar? Pues sacarle también al otro ojo. La cuestión es hacerlo equitativamente y no hacerlo una exageración, como era lo que ocurría en aquellos tiempos. Alguien le sacaba un ojo y le cortaban el brazo del ojo y la pierna, ¿no? Eso no es equitativo. Tendría que tener un castigo evidentemente proporcional a lo que él había hecho. Y también lo que enseña la palabra del Señor es que esto no estaba en manos de particulares. Es decir, los israelitas no podían ejercer la venganza por ellos mismos. De hecho, vemos en las Escrituras que la venganza solamente le pertenece al gobierno y por supuesto en últimas instancias a Dios. Y nosotros como cristianos, cuando alguien nos ofende, lo que peor podríamos hacer es vengarnos o buscar la forma de vengarnos en contra de esa persona. Algo que también dice Matthew Henry es que los magistrados deberían tener en cuenta esta ley al castigar a los ofensores. Y continúa diciendo, hay que tomar en consideración la naturaleza, cualidad y grado del daño hecho, a fin de que se repare convenientemente a la parte injuriada. ¿Okay? Entonces, era muy clara la ley. Cuando alguien mataba a alguien, y realmente era un asesino, no por un accidente, porque también estaba regulando esa parte de la ley, que cuando había un accidente, entonces estas personas que habían matado sin querer a esta persona eran llevados a las ciudades de refugio. Pero cuando una persona mataba a otra con toda la intención de quitarle la vida, se tomaba vida por vida. Y de esta manera encontramos en diferentes partes de la Escritura que la parte de la pena de muerte es correcta y debería de ser así. Ya los países de hoy, pues prácticamente no hay ningún país en donde se lleve la pena de muerte, solamente hay algunos países bien contados. No sé en México con tantas cosas que hay, o sea, si se aplicaría, porque hay mucha gente que es inocente realmente en las cárceles y no sería conveniente que estés con este tipo de cosas, ¿no? Ya depende de cada gobierno. Otro escritor que se llama David precisamente abona a este punto y él habla acerca de dos efectos. Por una parte servía a limitar la severidad del castigo, como les acabo de decir, y por la otra pretendía poner fin a la práctica de la venganza particular. Porque de veras, hermanos, cuando alguien te hace algo, ¿a poco no te dan ganas de vengar? ¿Sí, mis hermanos? Ya vi que estamos humanamente hablando. La verdad es que
Hay un dicho que dice la sangre llama a la sangre, ¿no? Está bien, podemos hacerle cualquier cosa, pero nada más tocan a tu familia, a tus hermanos, y se lleva la sangre y realmente te dan ganas de ejercer la venganza. ¿Se han visto películas en la televisión, en el cine, en donde el malo es tan malo que de verdad te dan ganas de matar? Nos da risa, mis hermanos, pero en la vida real, ni siquiera esas personas deberían de buscar ese tipo de venganza. MacArthur comenta algo igual, donde dice que este paralelo como principio para limitar el castigo a lo que fuera realmente justo. Nunca se tuvo en mente justificar actos de venganza personal, nunca fue eso, mis hermanos. Entonces la ley del talión tiene un contexto específico. Entonces la ley del talión no le da permiso ni a ti, ni a mí, ni a nadie de ejercer la venganza en contra absolutamente de nadie. Es más, nuestras reacciones como cristianos ahora, como hijos del reino, como es lo que está hablando Cristo en Mateo capítulo número 5, es totalmente diferente. Porque Cristo no solamente va a la letra, sino que va al espíritu de la ley. Y vamos a entender que en lugar de vengarnos debemos hacer cosas totalmente diferentes. Hasta el presente la regla de que el castigo debe ser apropiado a la falta es una ley del Estado que no ha de abolirse mientras exista el Estado. Levítico 19:18, los invito a mis hermanos que abran nuestras Biblias y busquemos este pasaje, Levítico 19:18, donde precisamente dentro de instrucciones aquí lo vemos en cuanto a las cuestiones personales, de cómo es que nosotros debemos reaccionar. Levítico 19:18 dice, y cito, no te vengarás. ¿Qué dice? No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo. Esta es la instrucción de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. No vengarnos, ni guardar rencor. Fíjense hasta dónde va el Señor Jesucristo. Ven, note, como esa enseñanza del Antiguo Testamento también la podemos ver en el Nuevo Testamento. Y en esto se resume la ley, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo vemos en estas palabras de Levítico 19:18. Sin embargo, en este caso también la interpretación hecha por los rabinos en tiempos de Cristo había diluido la intención primaria de la ley. Lo que estaban enseñando realmente los fariseos era eso: véngate, porque dice la Biblia, ¿no? Entonces, aún en el mejor de los casos tenía el efecto de confirmar los sentimientos de venganza, que es lo que ellos estaban enseñando. Sentimientos que reclamaban la retribución a expensas de la misericordia. Pero en el peor de los casos era interpretada, y esto es lo peor, como el divino visto bueno de parte de Dios a la venganza personal, que es como actualmente la gente lo usa. Yo me puedo vengar porque la Biblia, Dios me da permiso de que sea ojo por ojo y diente por diente. Y vemos que eso es algo que totalmente está fuera de lo que Dios nos está diciendo. Ahora bien, el segundo punto es que Dios empieza a Cristo empieza a explicar, Dios mismo, por supuesto, el sentido de la ley. Y lo que Cristo está diciendo en 4 ejemplos que vamos a ver a continuación es que debemos de sufrir el agravio, debemos de ser pacíficos, ser amables y humildes, y también debemos de ser generosos. Estos 4 casos los pone aquí el Señor seguramente porque son casos que nosotros nos llevarían a la revancha. Y el primer punto vamos a verlo ahora. Inicia nuestro Señor Jesucristo regresando a Mateo capítulo número 5, versículo 38 y 39. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Nuevamente, Cristo está utilizando esta fórmula, esto yo os digo. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el Hijo de Dios encarnado, y lo que va a decir es sumamente importante. Y el primer ejemplo es el siguiente. Trata acerca de los violentos, de las personas violentas. El 39 dice, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí este caso es muy interesante. Vamos a analizar
solamente algunas palabras. Por supuesto, la primera palabra que encontramos aquí es: no resistáis al que es malo. Esta palabra de resistir tiene que ver con la idea de pelear. Es decir, está diciendo aquí el Señor Jesucristo: cuando te encuentres a una persona que es malvada, que le gusta lo que es el pleito, no te pongas al mismo nivel que él para contrarrestar la ofensa con la misma intensidad. Hay gente violenta, ¿verdad? Cuando te encuentres una gente violenta, mi hermano, no hay mucho que hacer. Ahí que el Señor nos ayude. Porque esta palabra de malo, dice no resistir a que es malo. ¿Se acuerdan la clase pasada, la predicación pasada que veíamos acerca del maligno? Son personas con una maldad muy especial. Y la Escritura maneja dos tipos de malos: los cacos, suena la palabra de los caquitos, pero son los cacos, que significa malo en carácter, moralmente, tanto en pensamiento, sentimiento y también actuación. Pero la palabra que se utiliza aquí, que es la misma que les estaba comentando en el versículo 37, donde dice: pues sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que es más de esto, de mal procede, o sea, del maligno procede. Se utiliza exactamente la misma palabra. Son palabras que son malignas, malvadas, es lo peor que hay, son perversas, son pestilentes y expresa especialmente la forma activa del mal, que solamente es aplicada a los demonios, a Satanás. Hay gente que es mala. Y cuando te encuentres ese tipo de personas, evidentemente lo que va a tratar es de que te pongas en la misma intensidad con él. No resistáis al que es malo. ¿Qué debemos de hacer con estas personas? Dice, antes, está poniendo aquí un contraste. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es sufrir el agravio. Vean lo que dice. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, son de las personas que se van a los golpes. ¿Ok? Y aquí son personas que te van a herir y que te van a dar cachetadas. ¿A ustedes les han dado cachetadas por el Evangelio? ¿No? ¿Qué son los hermanos? ¿Qué no te digan? No, a mí tampoco me hermanos. Pero ¿qué tal cuando te tocan así tantito la nariz o la barba? Se encienden. Bueno, mi hermano, tú eres luchador, aquí no aplican. Pero cuando te tocan la cara, especialmente la cara, no sé qué pasa, que es una humillación muy grande al solamente tocarte la cara. Y se encienden los humos y no me vuelvas a tocar la cara porque esto que lo que estamos hablando aquí, de esta situación de que te hieren la mejilla, se refiere a una bofetada, que puede ser dado con la mano abierta o con el puño encerrado. Es similar a lo que le hicieron al Señor Jesucristo cuando lo estaban precisamente lo estaban condenando. Entonces, esta parte de golpear con la mejilla tiene que ver no solamente la parte de la mejilla, que es el cachetón, ¿no? Que hay unos más cachetones, habemos otros más cachetones que otros. Pero esta parte de la cachetada abarca primero la mandíbula y se va luego a la mejilla. O sea, es un golpón. Cuando alguien te pega en lo que es en la mandíbula, esto lo busqué por un señor que se llama Minomilla, el 18 de julio del año pasado, causa que la cabeza gire de repente. Esto puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia atrás. El movimiento rápido del cráneo causa un trauma en el cerebro que conlleva el desmayo. Los puntos de la mandíbula que son especialmente vulnerables a los desmayos son los laterales de la barbilla y donde la mandíbula se une con el resto del cráneo. Entonces, esa es la razón por la que la gente, cuando le pegas en el botón de llama, entonces aquí está hablando acerca de eso. Entonces, el castigo que se está infligiendo ahí es un castigo bastante grande. Eso fue, como les comentaba, lo mismo que sufrió Cristo en Mateo 26:67. Dice, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Aquí viene la palabra de abofetear. Realmente Cristo vivió y sufrió un tormento realmente fuerte. Bofetadas no son de decir, ay,
¿cómo te quiero? No, son bofetadas así fuertes. Y entonces lo que está incluyendo, lo que Cristo les está diciendo ahí, es que cuando te hieran de esa forma, lo que tienes que hacer es volver la otra mejilla. Y ahí está donde la cosa se complica. Bueno, la primer golpe, pues es decir, no te la, o sea, a lo mejor no te lo esperas, pero ya cuando te dan el primer golpe y que sabes que viene el segundo golpe, ¿qué es lo que hacemos? Mucha gente da la espalda, ¿no? Esta parte de dar un cachetadón, aparte de que es un dolor físico, también hay una violencia moral y psicológica. Porque además de infligir dolor físico, en aquel entonces era un tremendo insulto cuando alguien te pegaba un cachetadón. Y hoy también es un tremendo insulto. A mí, gracias a Dios, todavía no me dan ningún cachetadón, pero es algo realmente, debe ser algo realmente doloroso, ¿no? Tanto moral como físicamente. ¿Mándeme? Humillante, sumamente humillante. Los judíos creían que un golpe dado con el dorso de la mano era doblemente insultante. Se trata pues del insulto más calculado y alevoso. O sea, la gente que te está pegando, que es malo, sabe el efecto que va a producir en ti. Entonces inicialmente era dar el cachetadón así, y después del otro lado. Era sumamente humillante. Y lo que Cristo está diciendo aquí, vuélvele también la otra. Esta palabra de vuélvele no significa dar la espalda. Esta palabra viene en un verbo activo, en donde lo que debes de hacer es, te dio el cachetadón, no te das la espalda, te regresas y le pones la otra. ¿Está difícil hacer eso, hermanos? Que Dios nos fortalezca para cuando suceda eso, ¿no? Pero nosotros como cristianos debemos de ser capaces de hacer eso. Mete un cachetadón. Muchos de nosotros quizás no aguantaríamos, porque a veces nos sentimos porque nos ven mal, porque a veces nos sentimos porque nos hablaron feo, porque a veces nos vean cómo a veces nuestro cristianismo es tan ligero y tan ridículo, que no consideran realmente lo que Dios nos está pidiendo que vivamos. Y Dios nos ha dado lo suficiente para poder soportar este tipo de castigo, mis hermanos. Cristo lo sufrió. El primer mártir, Esteban, mientras lo estaban apedreando, dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Igualmente Cristo. ¿Qué tanto nos puedan ofender las personas que nos lleven a odiarlas, que nos lleven a tener resentimiento, que nos lleven inclusive a buscar la venganza? No nos pueden hacer absolutamente nada que nos pueda llevar a eso. En cambio, deberíamos nosotros precisamente responder de una forma totalmente diferente. Como dice Romanos 12, del 19 al 21. Acompáñenme, por favor, vamos a leer Romanos 12. El apóstol Pablo aquí está escribiendo a los romanos. Romanos 12, del 19 al 21. Y cito: no os venguéis vosotros mismos, aquí se repite el mismo principio, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, que le digo, déjalo que se muera de hambre. No. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Cuando tú haces eso con tu enemigo no lo entiende. Entra en shock, no lo entiende totalmente. ¿Cómo es posible? Si él sabe que yo soy su enemigo, ¿cómo puedo encontrar una respuesta de parte de él de esta forma? Eso es lo que se refiere cuando ascuas de fuego amontona sobre la gente, sobre sus conciencias, no lo soportan. Y Dios hace la obra. Entonces, la venganza personal no nos corresponde a nosotros. ¿A quién le corresponde? Lo único que nosotros podemos desearle a esas personas es bien. No hay más. Desearles el bien.
El siguiente ejemplo, regresando a Mateo capítulo número 5, que vemos aquí, dice en el versículo 40, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí estamos hablando acerca de los pleitistas. Aquellos que quieren, esta palabra es un ardiente deseo por ponerte el pleito, indicando el pleito con ir a juicio o ir a un juicio. Ajá. Son aquellas personas que independientemente de las circunstancias, él no está dispuesto a perder absolutamente nada. Ya sea juicio por un divorcio, por pleitos mercantiles, etc., él no está dispuesto a eso. Y Pablo, precisamente en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, insta a los corintios a que no hagan eso. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Demandar a un hermano es un acto de desobediencia. Bajo ninguna circunstancia, si tú eres cristiano, no puedes demandar a tu hermano. La escritura no lo manda así. Si algo te debe a tu hermano, no lo puedes demandar. Y si el otro se dice cristiano, es algo difícil de entenderse, pero eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Porque habla de que este hermano que te quiere llevar a juicio, tú no te metas en ese tipo de juicios y dale lo que te está pidiendo. Ahí la cosa se pone difícil, porque ya son las cosas materiales. Ahí es donde empezamos a aprender. Es que no sabes, mi hermano, yo he trabajado toda mi vida por esta casita. Pero aquí lo que dice la escritura es que no entres en juicio con ningún tipo de hermano con respecto a estas cosas. Entonces, aquí vemos, y ese que te metió en pleito, por supuesto, su propósito es quitarte las cosas que tienes. Y lo que Cristo dice ahí es que tú se lo des. Dice, porque te quiere quitar, el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Existen dos términos aquí para la túnica y para la capa. La túnica se refiere a la vestidura interior que se utilizaba en aquel entonces. Es decir, normalmente la túnica era hecha solamente de una sola pieza, ¿okay? Que servía para recubrir. Y había, por el otro lado, esta palabra de túnica en griego es kitón, y había otra palabra en griego para hablar de las vestiduras que era gimatión. Gimatión. Estos son kitón y gimatión. Es muy chistoso, ¿no? Entonces la primera es la interna, y lo que era el gimatón o la capa eran las vestiduras. Esto de las vestiduras constaba de lo que era el manto exterior, la correa, las sandalias y el turbante. Era lo exterior. Y fíjense algo bien interesante. Aquí en Mateo 5:40 habla acerca de quitarle la parte interior, que era el quitón. Y eso solamente se está refiriendo a un proceso legal. Ajá. Está demandando a alguien en un proceso legal. Lo que dice es darle eso. Entonces, ya estaba determinado el fallo, y lo que tenía que quitarse era eso. Entonces tenía que ir a su casa y quitárselo con cuidado y darle su vestimenta interna. Por otro lado, en Lucas 6:29, lo que dice, allá hay una diferencia interesante en Lucas 6:29 en la parte B, dice, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces, aquí estamos hablando de otra cosa, lo que está hablando Lucas. Lo que está diciendo es que está llevándose de una forma violenta y no quiere ir al tribunal y quitarte la capa. Es una violencia excesiva, y le dice ahí Cristo, no solamente le dé la capa, sino también el trapo. Entonces, vemos lo que nos está diciendo aquí, Señor. No te pongas el pleito, dale lo que te estén pidiendo. Henry, por ejemplo, dice, no tenemos derecho de odiar a la persona que trata de quitarnos las posesiones. Nuestro corazón debería llenarse de amor hacia tal persona, y este amor debería revelarse en nuestras acciones. No solamente decir, pues ahí está, pues llévate todo, ¿no? Al fin que soy cristiano, ¿no? Es llenar de amor y decirle, ¿sabes qué? Aquí está esto, que no te corresponde, que Dios te bendiga, y llamarle. Caso.
que te quiten tu casa, mi hermano, y dársela así con gusto a mi juicio. Por supuesto, aquí estamos hablando de las vestiduras. El discípulo fiel, lejos de entrar en litigio con su hermano, sufrirá hasta la confiscación de sus bienes más personales. Eso solamente lo puede hacer un cristiano, no así el mundo. El mundo va a pelear hasta las últimas circunstancias, hasta los últimos recursos para ganar en ese litigio. Cristo le está diciendo, mira, déjaselo y aparte, ámalo. ¿Eso quién lo puede hacer, mis hermanos? Solamente alguien que ha nacido de amor, no más. Todos los demás se pelean por ese tipo de cosas. Cuando hablamos, por supuesto, de lo que son las herencias, ay, hermano, ahí cambia mucho la gente. El amor y el dinero cambian a la gente de manera impresionante. Y se pelean. Yo le dije a él, mira, si muere mi papá, yo voy a hacer un lado y que quede ahí con... Bueno, voy a tratar de ayudar, pues, no quiero tampoco realmente desobligado, ¿no? Pero realmente no es lo que me va a mover a mí. Espero que el Señor me fortalezca en aquel entonces, mis hermanos, para hacer eso, y que les fortalezca también a ustedes cuando se encuentren en ese tipo de circunstancias y que puedan ceder. Pero más vale tener pérdida que eso. En el versículo 40, en el 41 ya vamos. Y el que quiera, y cualquiera que te obligue a llevar carga con una milla, ve con él 2. Carga con una milla, ve con él 2. La reacción normal de la gente ante estas interrupciones molestas tiene que haber sido de amargura e ira. Cuando alguien te tomaba para que llevaras una carga, realmente también era humillante. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? A él lo tomaron y le dijeron, llévate la cruz. Eso que estaban haciendo era humillante para Simón de Cirene. Y no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque venía de parte de Roma. Algo interesante de todo esto es que se lo estaba indicando un romano, quien era una autoridad, y le estaba obligando a hacerlo. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, cuando alguien que tenga esa autoridad y te está mandando a hacer algo, lo tienes que hacer de corazón. Henderson, por ejemplo, dice, lo que Cristo está diciendo es que en vez de revelar un espíritu de amargura o de enojo hacia aquel que obliga a una persona a llevar una carga, este debería tomar la carga con una sonrisa. No refunfuñando, no hablando entre dientes. Cuando los padres les mandan a los hijos a hacer algo, ¿qué tal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Refunfuñando? O cuando tu jefe te manda a hacer un trabajo, ¿cómo le dices? ¿Sabes qué? Necesito que te quedes una hora más a trabajar. Pues ¿por qué me voy a quedar? No sabe que yo te... Es una autoridad y las autoridades tienen cierta posibilidad de nosotros guiarnos, siempre y cuando no se rompan las normas de Dios. ¿Hasta cuándo ellos nos pueden obligar a hacer cosas? Siempre y cuando no se rompan las normas de Dios. Pero si tu jefe te está pidiendo que te quedes eventualmente 1 o 2 horas, pues hazlo. Conocí a un joven recién convertido hace algunos años, en donde ninguno de su familia era convertido y su papá siempre lo mandaba los domingos a estar trabajando en su carrera, a pesar de que esta persona quería asistir a la iglesia. Por algún tiempo lo estuvo haciendo y eso fue un testimonio muy grande para su familia, para su padre, y después ellos pudieron venir a Cristo. Si tú eres cristiano, eres el único cristiano en tu casa, tus padres no son cristianos y tu papá te dice, ¿sabes qué? Hoy me vas a la iglesia, ¿cómo ves? La respuesta es, sí, papá, yo voy y hago lo que tú me digas y permaneceré con una sonrisa. Y cuando terminas de hacer lo que ibas a hacer, preguntar, ¿en qué más te puedo ayudar? Todos sus hijos hacen lo que ustedes hacen. Ya hagas tu cama, ¿no? Ya hagas la cama. Y siempre le piden, ¿en qué más te puedo ayudar? Todos los jóvenes hacen eso. Como cristianos, jóvenes cristianos, limitarse a este tipo de cosas, están no haciendo lo correcto delante del Señor. Tienen que correr la milla extra. Y esta carga que está hablando de una milla en nuestro sistema actual son 1609 metros, antes eran un poquito menos, 1530 y tantos. O sea, llevar una carga con una distancia
considerable. Y no solamente era decir después de eso, te acompaño otra milla y con una sonrisa. Jóvenes tienen tarea. Empleados, que la mayoría somos empleados, tienen tarea. Hijos, ¿cómo estamos respondiendo ante esto? Y era algo muy sencillo. Era humillante en ese momento hacerlo. Y aunque te parezca de lo más humillante, hay que llevarlo a cabo. Entonces debemos de hacerlo con amabilidad, acuérdense, no repugnando, con amabilidad, con buen ánimo y ofreciéndonos, por supuesto, hacer más de lo que nos están pidiendo. De esa manera manifestamos que realmente somos hijos de Dios. ¿Quién hace eso, hermano? Si tú no lo estás haciendo como hijo de familia, es algo que tienes que revisar, es algo que tienes que poner delante del Señor y arrepentirte y honrar a tus padres como Dios lo está demandando. En el versículo 42, ya casi terminamos, no sé cuánto tiempo lleva, ¿me esperan tantito, mis hermanos? ¿Sí? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida, dale. Cuando entramos en lo que es el griego, encontramos una riqueza impresionante. Aquí cuando utilizamos la palabra de pida, tiene que ver con una actitud suplicante, la petición de uno superior en posición a aquel que se hace la petición. Es decir, tú le estás pidiendo algo a alguien que sabes que lo tiene y tú no lo tienes. Entonces eso automáticamente lo pone en una posición diferente. Ajá. En el caso de Cristo, esta palabra es aiteo. En el caso de Cristo, cuando él pedía al Padre, nunca pidió con esta posición. Con la posición que Cristo pidió al Padre, fue con la palabra en griego, erotao. Solamente, no pienso que se lo aprendan mis hermanos, de hecho no me lo aprendieron. Pero el significado que tiene es que el Señor Jesús nunca utiliza la primera palabra en lo que respecta al pedir al Padre. Pedir en términos, este término de erotao, es pedir en términos de igualdad. Es decir, estaba exactamente al mismo nivel del Padre. Inclusive en estas palabras ya de cómo encontramos precisamente cómo era la situación que tenía con el Padre. Cristo se sometió al Padre, es cierto, es como los matrimonios que lo hemos platicado. Dios nos ha dado funciones diferentes, pero en cuanto al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, todo es en igualdad con ellos. Cuando nosotros estamos en el matrimonio, nosotros somos iguales con responsabilidades diferentes, pero delante del Señor somos exactamente iguales. Nadie es inferior. Entonces, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti, no se lo rehuses. Dale, entrégale, ofrécele. Y esta persona que te está pidiendo es algo que él desea e implica, por supuesto, la voluntad y el propósito, y con una firme determinación. El que te pida prestado, dice, no se lo rehuses, sino que se lo des. Vemos aquí dos situaciones que debemos analizar, mis hermanos. Entonces, ¿eso significa que a cualquiera que me pida le voy a dar? ¿No? ¿Sí? Porque vemos a personas, y hay situaciones, ahí necesitamos sabiduría para entender a quién le debemos de dar. Pero es importante que lo tomemos. Si viene una persona que está drogadicta, que está borracha, que te pide dinero, como seguramente pasa continuamente en los santos, ¿le damos dinero o no? No. Eso está clarísimo. Pero si hay una persona, aquí estamos hablando de una necesidad real. Si hay una persona que tiene una necesidad real, entonces es cuando debemos nosotros de dar y no rehusárselos. Esta palabra de rehusar significa darle espalda. Es lo que significa. O sea, te está pidiendo a alguien, tú le dices que no, y aparte de eso le das la espalda. ¿No? Padre me ha ayudado mucho en eso, mis hermanos. Bueno, no sé si ya aprendí, pero viendo este pasaje, debes saber si somos tan mezquinos con la gente en necesidad que no le damos. A los ricos de este mundo, dice la palabra, manda a los ricos de este mundo que den a los que tienen necesidad. Hay gente que realmente tiene necesidad.
Haríamos bien, mis hermanos, poner una bolsita a los que tenemos carro y tener ahí unas monedas y dárselos cuando las personas no lo pidan. Viejitos que tienen necesidad. O sea, Adri, por ejemplo, está muy movida a ayudar a las personas, porque vivimos aquí en la colonia Científicos, donde pasan los días del tren, y hay muchos indocumentados que vienen, y realmente se ve mal la gente, ¿no? Yo le digo a Adri, no, pues que se pongan a trabajar, ¿no? Y se permiten trabajar. Son gente con necesidad. Y Adri siempre busca y trata de ayudar a las personas. Yo quiero cambiar eso, porque esto nos confronta y realmente tenemos que analizar cómo es que estamos haciendo las cosas en esto que nos está pidiendo Cristo, porque Él es el que nos está pidiendo para que nosotros lo glorifiquemos a Dios. Entonces, cuando hay mendigos que buscan dinero para drogas o alcohol, pues no les ayudemos de esa forma. Pero si somos sabios, quizás en lugar de darles eso, les podamos dar comida o también hospedaje. La idea es tratar de ver cómo les ayudamos y por supuesto dándoles el evangelio. No sé si cuando están tomados ya a lo mejor, no sé, se han encontrado tantas cosas de personas que Dios habla inclusive en ese estado, pero sí buscar la forma en que lo podemos ayudar, no darles la espalda, sí notamos cuál es el espíritu de esta ley, realmente ver cómo suplimos esas necesidades. Por último, la aplicación. Para responder de la forma en que Dios quiere y demanda, se debe de tener un correcto entendimiento de quién es Dios y de quién es el hombre, y de la necesidad imperiosa del hombre de someterse a Dios. Y esto se logra solamente por la obra redentiva de Dios en el hombre a través del Espíritu Santo, quien le mueve a hacer lo que es correcto y darle la gloria a Dios. Para hacer este tipo de cosas, mis hermanos, se necesita poder del alto. Somos pecadores y nuestra reacción es precisamente lo contrario, ¿no? Es de vengarnos, de buscar no ayudar a la gente, de estar dando la espalda. Pero ya como Cristos, en Cristo, esto debe de cambiar nuestras vidas. ¿Qué ajustes tenemos que hacer en ellas para responder realmente a lo que Cristo nos está pidiendo? Quiero terminar con una historia, mis hermanos, que quiero que pongan atención. Es una historia que mucha gente al momento de escucharla quizás pueda reaccionar en una cuestión de venganza. Y con eso terminamos. Una familia misionera fue asaltada en China durante los llamados tumultos vegetarianos. Y los padres y 3 hijos fueron muertos. Los 4 niños restantes, es decir, eran 7, pudieron escapar después de haber visto asesinados a sus seres queridos. Se encontraron nuevamente y decidieron que su venganza sería esta. Se irían todos y obtendrían la mejor preparación posible y luego volverían a China para dar su vida en servicio a ese país que tan injusto había sido con el resto de su familia. Las hijas de una mujer viuda que vivía en Australia fueron asesinadas en la misma ocasión que las 5 personas que les acabo de mencionar. Cuando llegó la noticia a la madre, su respuesta fue que como no tenía otras hijas que dar, se daría a sí misma. Así, a los 72 años de edad, vendió cuanto tenía. Fue al lugar donde sus hijas habían muerto, aprendió la lengua del país, estableció una escuela, dio 20 años de servicio, o sea, el Señor le permitió vivir muchos años, y cuando murió fue enterrada junto a sus hijas. Estos 5 sobrevivientes de esa desgracia tan cruel e injusta no se dejaron vencer por su dolor, lo utilizaron y lo hicieron servir. En lugar de dejarse arrastrar por la rueda del carro de las circunstancias crueles, subieron sobre el carro y lo dirigieron a un destino glorioso. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Padre, porque podemos ver cómo, Señor, lo que tu Hijo demandaba de cada uno de nosotros era sumamente grande. En lugar de odiar, en lugar de vengarnos o buscar venganza, lo que debemos de buscar es cómo ayudar, cómo amar a esas personas, cómo soportarlas, cómo entregarles el Evangelio, cómo hacer que esas personas puedan cambiar de odiarte a ti, Señor,
que te puedan amar. Te rogamos por nuestros enemigos. Te rogamos por aquellos que hablan mal de nosotros. Te rogamos por aquellos que desean nuestro mal. Te rogamos, Señor, que tú les bendigas, que seas misericordioso, que tú les salves y les sanes. Sana nuestros corazones, Señor, si tenemos enojo, amargura, deseos de venganza con respecto a alguien. ¿Qué hacemos nosotros, Dios, para hacer eso? Queremos ser como Cristo, que cuando nos injuriaban, Él bendecía. Queremos bendecir, Señor, a aquellos que nos han hecho mal, porque de esta manera te glorificamos a ti. Perdónanos, Dios, porque seguramente nosotros nos hemos comportado mal con respecto a otras personas. Ayúdanos en nuestra debilidad, transforma completamente nuestras vidas, y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que no se han arrepentido y que no están obrando estas cosas en sus vidas de forma cotidiana, te ruego, Señor, que tú les salves, que tú les ayudes en medio de sus circunstancias y que tu Santo Espíritu les convenza del pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén.